PCR. No, sí, apágala. Más romántico. Bueno, entonces vamos a ver primera generación de PCR. La PCR fue la pantalla completa, ¿no? Más. Veo, profe. Ahí está. No, ya. Bueno, fue desarrollada por Helmut Newton, lo que le valió el premio Nobel en 1993. No iba a hablar mal del, pero está bien, me lo salto mejor. Es que decía que el VIH no existe. Bueno, ya hablé todo lo que tenía que hablar. Bueno, entonces, como antecedentes tenemos que en los años 60 se descubrió que se podía hacer in vitro la síntesis de proteínas. Bueno, así nada más breve cultural. ¿Qué significa in vitro? No, ¿qué pasó? Bueno, sí, pero no. En el laboratorio. La técnica que se usaba para aislar era la ruptura en hielo seco con centrifugaciones de los ribosomas del germen de trigo, los cuales se ponían con aislados de células ricos en tRNA y ATP y con RNA total, y se veía entonces la formación de los péptidos. Bueno, tRNA sí saben cuál es, ¿no? El RNA de transferencia. Y entonces lo que tenías era los aminoácidos libres. Bueno, no es cierto, esto es mentira. Los aminoácidos estaban unidos al RNA de transferencia, y ya después se empezaba a sintetizar la proteína en los ribosomas que se aislaban. Y bueno, la ruptura era en hielo seco, se usaban muchas centrifugaciones, se usaba aislado de germen de trigo, y ya finalmente aquí se ven, más o menos se ven. Todos estos son los ribosomas, y no sé si ven los pelitos que están ahí. No, como pelitos por ahí, para la diapositiva, la que subió a la plataforma, ya se ven bien ahí. Esas son las proteínas que se están formando, los pequeños péptidos. Y bueno, entonces, para formar esos péptidos necesitabas un RNA mensajero que estuviera bien íntegro. Bueno, en general el RNA, con esa prueba era con la que se veía la integridad del RNA, ya que los genes desnaturalizantes no eran fiables en aquellas épocas, y llevaba de 5 a 9 horas la prueba completa. Y aquí vemos unos lindos RNAs todos degradados. Y estos RNAs que están aquí son considerados de excelente calidad para aquellas fechas. Y bueno, hoy en día existen hasta marcadores de RNA. El RNA se corre en genes desnaturalizantes para evitar que se degrade. Las condiciones desnaturalizantes se logran con un buffer que se llama MOPS. Es ¿qué? Ay, no es un ácido morfo, no me acuerdo. Lleva azufre, y bueno, se adiciona formaldehído y formamida. Entonces esto hace que este gel huela, pero riquísimo. Sí, se ha olido el formaldehído. Sí, no, huele así de eso. Me destapa la nariz bien cañijo. Y bueno, como logran ver, ¿cómo ajustarle aquí? Bueno, como logran ver, ahí vemos un RNA pequeño. Mide 25 pares de bases, y mide 17. 17, o sea, son para microRNAs. Y bueno, la polimerasa que se utilizaba para hacer las primeras síntesis era la polimerasa aislada de Escherichia coli llamada Clenone. La Clenone tiene una temperatura de trabajo de 42 grados centígrados. Pero la polimerasa, como su nombre lo dice, no separa el DNA, solamente hace ¿qué? La polimerización. Entonces tenías que hacer la separación de las dos cadenas del DNA a alta temperatura. Y eso se hacía antes de agregar la polimerasa, porque la polimerasa a temperatura de desnaturalización te la echabas. Entonces, si querías hacer otro paso de aislamiento, tenías que agregar más DNA polimerasa. Todo eso sigue vendiendo cuando quieres reparar una cadena de DNA que tiene huecos o rupturas o algo así. Te llena muy bien los huecos. Y recuerdan que todas las enzimas tienen
tienen más bien, las enzimas no modifican la constante de equilibrio, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, si yo le pongo DNTPs más el DNA, lo que va a ser más DNA de ¿qué? Single strain, cadena simple. Perdón. Esto me va a formar DNA de double strain, de cadena doble. Pero ¿qué pasa si le pongo, bueno, eso lo hace la enzima. Pero ¿qué pasa si pongo DNA de doble strain, pero no le pongo DNTPs, nada más? ¿Qué va a hacer la enzima? ¿Eh? ¿Faltomisomerasa o qué? No. Degrada el DNA. Va a empezar a liberar ATP. Bueno, ATP, GTP, bla bla bla. Bueno, en realidad como está recién cortado sería AMP, GMP, TMP y ¿qué? CMP. Y lo va degradando. Es que lo que pasa es que la mayoría pensamos que el DNA de doble cadena es así, ¿no? Que está muy bonito. Pero la verdad es que la mayoría normalmente tiene una cadena más larga que la otra. Entonces es precisamente ahí donde empieza a cortar la cleno. Y esta actividad de estar cortando los pedacitos que sobran, a esto se le llama rasurado. Y todavía se utiliza mucho para rasurar, para hacer el rasurado. Pero porque una vez que también igual, si la dejas rasurar mucho, empieza a cortar de este otro lado. La doble cadena también se la empieza a comer. Porque en fin y al cabo obedece las condiciones de equilibrio. Como cualquier enzima. Y bueno, entonces a los tubos de PCR se les agregaba aceite mineral para evitar la evaporación. Entonces tenías el medio donde estaba la enzima, que es un medio acuoso, y le ponías aceite mineral en la parte de arriba, para que no se evaporara el agua, cuando haces la desnaturalización y eso. Y entonces esto ya los ponías en baños Marías. Bueno, los que tenían dinero no usaban baño María, usaban esto que se llama RoboCycle, que todavía se utiliza en algunos lugares, varias placas a distintas temperaturas. ¿A qué temperaturas hace la PCR? No, ¿a qué temperaturas? No temperatura, temperaturas, o sea, varias. ¿Cuáles son? Primero haces la desnaturalización, que es como a 90 grados, ¿no? Como a 95 grados. Entonces, esta placa 95. Luego vas a hacer el alineamiento como a 65 grados. Luego haces la elongación como a 72 grados. Y luego de nuevo repites el ciclo y así. Y hasta el final vas a refrigerar a 4 grados. Entonces, lo que hace el brazo robótico es cambiar los tubos de una placa a otra. Curiosamente se sigue utilizando porque este proceso es más rápido que la PCR, el termociclador normal, porque el termociclador tiene que subir y bajar la temperatura en cada una de las placas, y aquí no, aquí ya nada más lo cambia y ya está la temperatura. Entonces por eso es más rápido por eso todavía se sigue usando. No me pregunten si es más barato o más caro, pero todavía se sigue usando. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? No te puedes. Lo voy a repetir varias veces. Bueno, los problemas con la amplificación es que solo había un ciclo de amplificado, ya que se usaban cambios de temperatura para desnaturalizar el DNA, también se desnaturalizaba la DNA polimerasa. Por ello se requerían entonces grandes cantidades de molde desnaturalizado para que la enzima pudiera trabajar. Y se trataba de una cadena simple, bueno, se trataba para eliminar el DNA que hubiera quedado con una cadena sencilla nada más, para obtener nada más tu DNA de doble cadena. Entonces, como logran ver, era bien latoso.
Dice mi jefa, la doctora, que cuando estaba haciendo su maestría, tenía que tener ahí sus tres baños marías a distintas temperaturas, y como las placas no eran muy, como los tenían de esos calentadores que son magnéticos también, que tienen agitación magnética, en aquel tiempo no regulaban también la temperatura, tenías que estar ahí más o menos una hora, estarlos vigilando y ahí estarles moviendo la pelita, atinándola a la temperatura correcta. No, o sea, PCR era casi apartar toda la semana el equipo para ver si te salía. Y bueno, en los años 70 ya se podían aislar por primera vez las DNA polimerasas que soportaban las altas temperaturas. Si el dibujito no sirve de nada, pero se ve bonito. Y bueno, las innovaciones entonces ya después que hizo bueno, que se pronuncia, fueron que pudo pasar de 1 a n ciclos, esto con gradientes de temperatura. Para ellos se necesitaban las DNA polimerasas que soportaban altas temperaturas. Estas en primera instancia fueron mirando, ya se murió. Fueron aisladas de Pirococcus furiosus, cuya temperatura óptima de duplicaciones de 100 grados centígrados. O sea, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua aquí en la Ciudad de México? 92, 93 grados. O sea que aquí ni siquiera crecería temperatura óptima en agua de invierno. Esta cosa no la encuentras en el fondo del mar y en fogoneros volcánicas. Bueno. Para ello también ya en esas épocas se tenían reactivos más puros y esto permitió que se pudiera escalar y minimizó la cantidad de molde que se requería. Y entonces él lo único que hizo fue montar el protocolo. Los que vivieron esta época sí me dicen, no, sí hizo una innovación enorme, que no sé qué, y sí le echan bastantes flores. Pero son los mismos que le echan flores al libro de Juan Salvador Gaviota. No sé cuál es ese. Perfecto, así déjenlo. Aún la proteína nativa, aún la enzima nativa de Pirococcus furiosus no soportaba los choques térmicos. O sea, lo que la desnaturalizaba no era la alta temperatura, eran los choques térmicos.